Wishambana sateka na sayuwe chajwa unape kuku. Wishambana sateka na sayuwe chajwa unape kuku. Jansai chiwewe chukai chiwewe kweshuwe tsukame. Jansai chiwewe chukai chiwewe kweshuwe tsukame. Chajwa unape kuku. Wishambana sateka na sayuwe chajwa unape kuku. Jansai chiwewe chukai chiwewe kweshuwe tsukame. Jansai chiwewe chukai chiwewe kweshuwe tsukame. Kweshikiwe tsuwatsa. En el año de 1545 murieron por viruela en 7 meses cerca de 400,000 indígenas. Desde el año 1562 hasta 1600, prácticamente no hubo década en que no se presentara en la Nueva España una epidemia. Hubo de todo tipo: sarampión, tifus, viruela, tosferina, gripe y paperas. En otras partes de América la situación fue similar. En Perú, entre 1560 y 1590, las epidemias mataron alrededor del 60% de la población. Particularmente receptivos a las enfermedades fueron los habitantes de las Antillas y de las zonas tropicales del continente, en donde la población fue casi totalmente acabada. La historia siempre está viva. Y esa es nuestra gran resistencia, de no perder la memoria, de no perder la historia, para no caer en esta globalización que se nos está presentando. Porque podemos mirar la resistencia del pueblo indígena es siempre pensando el territorio, y en el territorio donde está toda la parte de la vida espiritual para el ser nasa, el ser indígena. A veces pensamos nosotros solamente recuperar la tierra, esto era todo, y para nosotros el pensamiento no es recuperar solo la tierra que lo tiene en otras manos, sino es un todo, donde no para nosotros al pie de la tierra, allá el subterráneo, hay espíritus que nos ayudan. En el suelo hay espíritus que nos ayudan, en el espacio hay espíritus que nos ayudan. Entonces para nosotros no es como decir, bueno, le recuperen la tierra, antes tengan este pedazo, allí tienen. No, es todo un territorio amplio, donde ni siquiera se miran barreras o decir cercos, sino es grande. Ahí ya se va fortaleciendo la parte de la interculturalidad, porque en un territorio hay la biodiversidad de vidas, de pensamientos, donde esto nos permite día a día irnos enfrentando a contrastar, ¿no? A decir, es que somos diferentes, pero también nos merecemos un respeto al pensamiento del otro. Yo no puedo decir, porque yo soy indígena, irme donde los afros o de los campesinos a decir, piensen como los indígenas. No, compartimos las experiencias y las luchas que han tenido como personas, como pueblos. Caminamos en una, como decir, un camino que nos une, es en la vida. Que la vida para nosotros es un todo. La vida para nosotros, que uno va a ver ahorita por lo menos con las políticas de la ley de víctima. Dicen restaurar
o aliviar el dolor de las víctimas. Y para nosotros no nos restaura ni alivia, porque lo que es vida es vida. Y cuando a nosotros no solamente nos van a desplazar solamente con las balas, nos desplazan con el dinero, con los programas que vienen, lo que no está en nuestros usos y costumbres. También con la parte de la ciencia, que quieren hacer ciencia cuando ya está hecha la ciencia en nuestro ecosistema, y queremos hacer ciencia, y haciendo ciencia vamos acabando. Y allí no ha habido como una parte de reflexión, de pronto de algunos que queremos ser más que el otro, y entonces vamos volviéndonos empresarios, capitalistas. A nosotros lo que nos interesa es el sentido de pertenencia, de moneda, de toda esa parte. Pero los pueblos indígenas, lo que sí sentimos es el territorio. Entre más esté espeso de bosque, más vida para nosotros. La Guardia Indígena está conformada por mujeres y hombres escogidos por la comunidad para trabajar en un periodo de 2 años. Son instruidos en la situación política y social de los cabildos y resguardos, así como en los temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Su única arma, si así se le pudiera llamar, es un bastón de mando. Por eso, compañeros, cuando quisimos reafirmar nuevamente este proceso de la dignidad, al hombro con muchos muertos, al hombro con muchos heridos, al hombro también con muchas tristezas de muchas mujeres por este conflicto social y armado, al hombro con muchas tristezas de muchos jóvenes que no tienen la oportunidad, porque este país no es capaz de quienes nos representan generar un escenario de una verdadera construcción política. El presidente Juan Manuel Santos confirmó la muerte de los insurgentes. Hicieron una operación y dieron de baja a 15 de esos miembros de esas fuerzas especiales. A ver, antes de hablar de la resistencia indígena, podemos hablar de antes de 1492, donde antes de la llegada de los grupos humanos que llegaron a este continente, más precisamente los españoles, acá existían diferentes grupos étnicos, del cual tenían su propia organización, sus propias condiciones de vida. La resistencia comienza cuando, pues, desafortunadamente esta gente no reconoce, pues, de que son culturas diferentes y desconocen totalmente su forma de vida, que es, valga la redundancia, diferente a lo que ellos llevaban en Europa. Desde ahí, cuando comienzan como a ellos les parece que el nivel de vida que se lleva acá no era la adecuada y del cual se toma como un salvajismo, como cosas del demonio y muchas otras cosas, y sobre todo en la religión que lo veía desde ese punto de vista, quisieron como imponer su forma de vida, y el cual lo fueron logrando pues de una manera de una imposición. Desde ahí comienza la resistencia indígena, pues de querer como existir como pueblos. Entonces ahí, desde ese entonces, después de 1492, cuando vienen acá, surge un personaje conocido como la gaitana, ¿no? La gaitana comienza a ser, es la primera resistencia que se da ante estos grupos que vienen a ese continente, del cual ellos veían que su forma de vida se podía ir acondicionando acá, y hubieron muchas maneras como de imponer, ¿no? Ellos primeramente lo impusieron desde una manera armada, que fue que el que no se sometía, pues de todos modos los iban, digámoslo así, asesinando. El otro, al ver que ya hubieron gente de los mismos españoles que ellos comenzaron a mirar mal la forma de cómo estar actuando, entonces ya fue cuando también se impuso la religión, que fue la que más sometió y logró hacer grandes cambios acá. Entonces el personaje de la gaitana en ese entonces es quien lidera la resistencia indígena en ese entonces, cuando le matan a su hijo Timanco, que del cual Añasco, pues para de una forma de mostrar su poderío, lo asesina, lo quema vivo, perdón, y entonces la gaitana decide capturarlo y pasearlo por cada uno de los pueblos, donde ella le demuestra, para llevarle a cada uno de los pueblos, que los españoles también podían ser vencidos. Una de las tácticas de la resistencia que utilizó la gaitana fue las emboscadas.
Las emboscadas consistían en que se ubicaban en los altos de las montañas y al paso de las tropas españolas ellos los emboscaban pues con sus flechas y con rocas y así. En varias ocasiones esta gente fue derrotada por los grupos indígenas de esa época. Luego viene una segunda resistencia, digámoslo, la que se retoma de Manuel Quilo y Sicos y el cacique Juan Tama, que es la época de los linderamientos, donde deciden ya resguardarse, y es quien crea los 5 resguardos de acá de este territorio, y donde se llega a la cuestión de los acuerdos. Y también viene la otra resistencia, que la hace Manuel Quintín Lame, que ya es una forma más de hacer entender a la gente de cómo poder resistir ante la oposición ante la imposición de ese entonces, que es donde ya hay que sentarse como es a negociar y llegar en acuerdos. Todo el proceso de resistencia indígena tiene una larga historia, ¿no? Así más resumidamente, pero que en verdad eso tiene ahora, actualmente nos ha traído, digámoslo así, secuelas de que la gente a veces se pega de lo que está pasando. La resistencia en la actualidad ya no se da de esta manera, no se da de una manera armada, ya se da más bien por acuerdos. En ese momento la resistencia más que todo está por no desaparecer como pueblos indígenas, donde se resiste a que todavía se sostenga, se mantenga la identidad como pueblos, y esta identidad se entiende principalmente por la lengua. La lengua ha sido una de las que más se ha debilitado, y un pueblo pues que pierde su lengua está condenado a perder muchas cosas que lo identifiquen como pueblo. Entonces una es su identidad a través de la lengua, a través de su forma de pensar, digámoslo, dentro de su propia cosmovisión, y otra también es sobre el territorio. ¿Por qué sobre el territorio? Porque la lucha contra la defensa del territorio es donde ellos ejercen directamente su autoridad, ejercen directamente su forma de vida, que por muchas generaciones han traído. Y que ahora pues para nadie es un secreto saber de que esos territorios, que si ustedes logran observar por acá, es donde se encuentran las grandes minas, donde se encuentra la materia prima que muchas multinacionales apetecen pues para enriquecerse, digámoslo así. Entonces esa es la resistencia del cual se tiene. Desafortunadamente la población indígena creció mucho en estos sectores. Si nosotros logramos identificar, estas zonas ya están muy deforestadas, si logramos ver, por ejemplo, allá al fondo, que son zonas de reserva, ya podemos ver muchas casas, porque la población aumentó. Se habla de recuperar la tierra. Algunos pueblos han bajado, por decir, a la parte plana, a recuperar la tierra, en sentido no tanto de decir, bueno, es que los indios no trabajan la tierra, pero es que la concepción del NASA es que estos lugares son sagrados y no debería estar habitado. Estos lugares deberían estar inclusive siendo como los generadores de oxígeno, de agua, pues para poder sobrevivir. Y si nos damos cuenta, aquí está muy deforestado esta parte. Lastimosamente la resistencia indígena en la actualidad está muy dividida, digámoslo así, porque también dentro de las mismas organizaciones hay personas que han sacado provecho de eso, hay dirigentes que son corruptos, eso para nadie es un secreto, hay situaciones que también conllevan a que la comunidad se divida. Y en cuanto a las organizaciones, en 1971 se crea la primera organización aquí en el Cauca, que es el CRIC. En 1991 nace la primera organización, que es el CRIC, donde acoge a muchos grupos indígenas de aquí del Cauca, como son los compañeros misagos, a los guambianos, los NASA, tenemos los coconucos, tenemos y otros grupos que en ese momento se me escapa que habían y decidieron organizarse. Y luego ya fueron creando otras organizaciones más pequeñas, como por ejemplo las autoridades indígenas del pueblo guambiano, que ya se separa un poco del CRIC. Ahorita que se creó la OPIC, que es inclusive la que le hace pues como el peso al CRIC, y a raíz de eso se fueron creando otras organizaciones en cada uno de los departamentos, porque los NASA se extendieron por todo el país, digámoslo así. Se fueron extendiendo, entonces fueron creando sus propias organizaciones indígenas, y estas organizaciones indígenas las cubre en una organización más grande que se llama la UNIC, que es la organización nacional, digámosla, de las autoridades indígenas en Colombia. Pero también a raíz de esto, acá a nivel del Cauca, el CRIA tiene una gran fuerza,
pero también se han ido creando otros sectores, digámoslo así, se han ido creando otras organizaciones más pequeñas porque se fueron subdividiendo. Por ejemplo, tenemos aquí en el norte del Cauca tenemos la Asociación de Indígenas del Norte del Cauca, del cual ha traído muchas contrariedades y ha traído inclusive muchas problemáticas porque ya se crea como otra división. El gobierno fue muy estratégico, el gobierno ha incrementado muchas, digámoslo así, muchas políticas, muchas dinámicas para debilitar el movimiento indígena, y yo me atrevo a decirlo que pues del principio, yo recuerdo que hace mucho tiempo se crearon por aquí las familias guardabosques que tenían que ir a sembrar pino y sembrar el eucalipto, y para nadie es un secreto que el pino y el eucalipto, por ser árboles demasiadamente grandes como el que tenemos ahí al fondo, y de acuerdo a la talla del tallo es la profundización de la raíz, y lo que hacía era profundizar la humedad del suelo para esterilizarlos, a ver si la indiamenta podía correrse un poquito y dejar esos territorios a la merced, pero en ese entonces los quemaban los bosques así antes de poderlos talar para podérselos llevar, y eso no funcionó. Luego también crearon otras políticas así, inclusive vino la época de los paramilitares, que los paramilitares iban a venir a esta zona, que se creó mucha zozobra, mucho miedo. Algo que tiene el indio que por la tierra pues es rayar el cuero, como se dice vulgarmente. Y eso hizo de que los indios en ningún momento de este sector se durmieran. Inclusive salíamos a la vía a cuidar, a proteger, que a ver si los paramilitares no llegaran, y eso tampoco funcionó, y así muchas otras políticas de gobierno que se han creado, pero el gobierno es muy estratégico. En ese momento yo recuerdo que anteriormente no se hablaba de plata. Llegaron las famosas transferencias a los territorios, y eso sí fue el acabe de la situación. En ese momento yo me atrevo a decir que el movimiento indígena está fragmentado. ¿Por qué está fragmentado? De ser un movimiento de una manera, de ser algo sólido, de ser algo tan fuerte. La plata, o sea que la plata corrompe, entonces eso hizo de que nos fuéramos dividiendo por sectores. Ya tenemos, por ejemplo, la Asociación de Cabildos de Tierra Adentro, entonces cada uno está peleando porque ya se pelea por la educación, se pelea por la salud, porque detrás de eso hay mucha plata. Entonces, a través de las transferencias, lo que hicieron fue fragmentar el movimiento indígena. ¿Fragmentarlo en qué sentido? En que cada uno quiere manejar estos recursos, pero sí, porque hay plata, ¿no? Yo inclusive hacía una propuesta, está bien que la educación la manejemos acá, que la administremos, pero la parte, digámoslo, la parte pedagógica, pero que no manejáramos la plata, porque es que la plata es lo que ha hecho que nosotros nos dividamos, y ese ha sido el problema que hay ahora. Tiene que algún día terminar, que la gente ya no se haga maltratar. Qué futuro tan malo el que nos espera, este gobierno lo maneja a su manera. A su manera. Tenemos un país lleno de gente, a su manera, donde el hambre y la pobreza es muy patente, a su manera. Qué futuro tan malo el que nos espera, este gobierno lo maneja a su manera. A su manera. Esto tiene que algún día terminar, a su manera. Que la gente ya no se haga maltratar, a su manera. Qué futuro tan malo el que nos espera, este gobierno lo maneja a su manera. A su manera. A su manera.